surgía después de la crítica al posmodernismo. Una nueva teología. Es lo que realmente al cristianismo le ha hecho falta. ¿A qué me refiero con nueva teología? Una nueva explicación de la revelación. Nota, aquí también tengo que hacer esta paréntesis que también nos lo ha permitido introducir, me lo ha permitido introducir al leer la bibliografía 16, en decir que es legítimo por parte de Dios, si va a entrar en interacción con el ser humano, el que entre en ocasiones a castigar a aquellos que no sean castigar, o vamos a decir abandonar, con base a Romanos, en lo que significa la ira de Dios, en esta forma de rescatar ciertas explicaciones o ciertas teologías para una construcción de una nueva teología, en tratar de decir que la ira de Dios es como que yo entro en interacción contigo, pero si tú no quieres estar en interacción conmigo, yo me aparto, y al apartarme, en un contexto de guerra espiritual, es, pues bueno, va a haber daño colateral. Y parte del daño colateral significaría, yo me aparto, ya se aparta mi protección, y al apartarse la protección de Dios, quien entra en consecuencia es el otro agente vamos a decirlo así, esto es como de teoría, de hecho es teoría de juegos, sirve para conflictos. Aquí Boyd está aportando de que hay dos jugadores, dos monopolios, vamos a decir dos jugadores en competencia. Dios, que busca coalición, y otro que busca coalición. Ese otro, Boyd le está diciendo su nombre, es Satanás. Es un ángel rebelde. Es un Dios rebelde al Dios verdadero, dentro de una lectura de Salmos acerca de Dios que se sienta en el juzgado de los dioses. En ese sentido, hay un Dios que el Dios todopoderoso, el uno, lo usa como un agente fiscal. Entonces, él usa del fiscal, y a la hora de que la persona que entre en contacto y relación con Dios y se aparte de la protección del uno, resulta que entra en un sentido de juicio, entra en acusación del fiscal, y por lo cual ahora ya no pertenece a la alianza de Dios. No pertenece a la alianza, no. Déjame recordar, porque eso tiene que ver incluso con partidos políticos, cuando varios partidos políticos se unen, y se unen en alianza, en coalición. Ya no entras en la coalición de Dial no entrar a la coalición de Dios, por abuso de este Dios que se encuentra en rebelión al Dios uno, pues resultará que tú entras en abuso del otro Dios. Y este otro Dios es también el fiscal. Y eso significa la ira de Dios, significa entrar en castigo. Esto explica por qué Dios habla a través del profeta Jeremías y otros profetas de que Él va a abandonar a Israel, y como castigo, luego como castigo, más que castigo, por consecuencia, en designio del otro Dios, porque el Dios verdadero termina abandonando a Israel, por consecuencia de entrar en jurisdicción de ese otro Dios, terminará aplastando a Israel, buscando su destrucción. ¿Cómo busca su destrucción? Pues que entre Babilonia, y a la hora de que Babilonia entra, llevar los cautivos. ¿Para qué? Para deshacer la cultura de los hebreos. Esto sí lo logró con Israel, o sea, de cuando Israel se divide en dos reinos, lo logra con el reino de Israel, y ahora lo busca con el reino de Judá. Y con el reino de Judá va a buscar hacer lo mismo que con el reino de Israel, que Siria, al parecer, sí deshizo de manera parcial al reino de Israel, tal que aun cuando parte sobrevive, esa parte sobreviviente, que son los samaritanos, entra en competencia con el reino de Judá, ya después de lo que ocurre con Judá, y que regresan después del cautiverio, entran en competencia acerca de cómo es adorar al Dios verdadero. ¿Por qué entra eso? Porque de alguna manera Satanás
busca destruir, pensaríamos conforme a la lectura mesiánica del cristianismo, busca destruir a la semilla del Mesías, busca impedir que el Mesías llegue. ¿Cómo lo busca impedir? Desde antes, destruyendo. ¿De dónde va a venir? Destruyendo a Israel, dividiéndolo en dos, destruyendo al reino de Israel y después al reino de Judá, buscando destruir la cultura de ellos, porque al destruir la cultura de ellos se destruye el remanente de lo que ha de ser al final la semilla del Mesías, destruir que llegue el Mesías. Eso es lo que busca Satanás. Ahora, ya aprovechando la lectura precientífica de la historia de Israel, eso es lo que finalmente podemos abordar en aplicación de lo que Boyd nos está diciendo. Hay una gente rebelde. ¿Cómo se da esto? Que hay una discusión o bien conflicto entre dioses, entre el dios preponderante y otro agente en competencia con el dios preponderante. Esta competencia en aplicación de teoría de juegos es la guerra espiritual. ¿Y cómo vemos finalmente la guerra espiritual para el caso de la historia de Israel? ¿Y qué es lo que realmente Satanás está buscando en impedimento a que el Dios del Ein Sof, manifestado en el Dios de la Merkabah, llegue en Merkabah del cuerpo de Jesús? Es lo que Satanás está buscando impedir, y se ve en manera última conforme a los evangelios, en que él busca hacer que Herodes destruya a los niños de Belén, que se ha de recordar con base a otro cristianismo y también algunos cristianismos, incluso evangélicos, el 28 de diciembre. Gracias por su atención. Les pido de favor suscribirse al canal, compartir el video, compartirlo a otras personas, y que también en este compartir, porque obviamente es una forma de nueva teología, ha de provocar discusión. Yo no quiero entrar en polémica, o sea, en un diálogo competitivo. Si se busca un diálogo competitivo como de imposición de perspectivas, tengo que decir, yo tengo una perspectiva de teísmo abierto, no puedo estar de acuerdo con una discusión de que, oye, es que yo sabes que yo estoy de acuerdo con Calvino y todo eso, o con Agustín, mejor dicho, porque Calvino, de hecho, conforme a instituciones, ya se citó, toma de Agustín Calvino. O sea, no puede estar de acuerdo con San Agustín en el sentido de la providencia, en que aún incluso los arminianos podrían retomar y decir, bueno, es que San Agustín no está negando por completo el libre albedrío. Es cierto que no, pero al final, en el sentido de la predestinación, creo que Calvino interpreta bien a San Agustín de Hipona en el sentido de la predestinación. Y más, aunque hay diferencia por parte de Arminio, Arminio busca hacer lo que el anabautismo desde antes con Hofmeier y otros difieren de Calvino. Y en ese sentido yo estoy rescatando en parte el anabautismo y adaptándolo a tiempos contemporáneos. En un diálogo de ciencia y fe se vuelve el teísmo abierto. En pensar no un Dios que permite, que eso lo ven los arminianos y los calvinistas en ocasiones, sino un Dios que arriesga. Y a veces en ese riesgo ha de permitir. Y en ese sentido, pues yo me encuentro en diferencia. Y en diferencia, tal vez sí tengo que decir, en una forma de diálogo, ahí yo me encuentro en una parte de disyuntiva. Y en esta disyuntiva de lógica booleana, pues yo me encuentro en una posición que yo aquí puedo dialogar, pero, y ese diálogo de alguna manera ha de nutrir a la otra posición y yo me he de nutrir, pero al final no me hará cambiar de posición. No es mi intención tampoco realmente cambiar de posición al otro. Tal vez, por ejemplo, y aquí lo digo entre evangélicos, por ejemplo, yo a lo que yo estoy refiriéndome al otro cristianismo, que también es bienvenido a este diálogo y puede tomar parte de lo que yo digo, parte de lo que Boyd dice, parte de lo que su historia dice. Podemos en última instancia
invitar a, bueno, pues vamos a probar. Yo no fui tan fácil de tomar la perspectiva ateísta abierta. Yo casi era calvinista. Boyd era calvinista. Fui más de apreciación arminiana pensando que eran dos. Y al final viene una propuesta que incluso termina estando más ad hoc con la proposición de la ciencia. Toma, recicla en cierta manera de crítica al posmodernismo, que tiene que tomar parte del posmodernismo, tiene que tomar parte del modernismo, porque eso hace incluso el posmodernismo, y tomando parte del modernismo, tiene que adoptar en su forma de explicación de la revelación el relato de la ciencia, y tomando el relato de la ciencia, toma teoría de juegos, toma parte de la economía moderna, toma parte de lo que yo hago, que es física, y matemáticas, y trata como de embonarlo, trata de hacer ¿cómo lo voy a decir? Un rompecabezas, en que ese rompecabezas armado es en última instancia esta forma de apreciación o de inicios, porque esto fue en el 2000, ahorita estamos ya en el 2020 o en 2019 ahorita, estamos en última instancia en búsqueda de construcción de una nueva teología, y por eso estoy haciendo esta lectura, para que también hagamos una nueva teología. Hasta luego.